Hoy comenzamos una nueva serie donde estaremos estudiando y donde estaremos evaluando el libro de Daniel, un libro espectacular, un libro hermosísimo que sé que pueden disfrutar mucho, como yo así he disfrutado muchísimo de la lectura de este libro. Y quiero decirles que antes de pandemia, normalmente una vez al año salíamos, nos retirábamos fuera del país y íbamos a algún evento fuera del país donde nosotros pudiéramos tener un espacio de oración y un espacio de reconectarnos con el Señor, de ser educados en otras congregaciones. Y gracias al Señor este año, los tres pastores este domingo pasado pudimos salir al estado de Texas y estuvimos en Dallas domingo, lunes, martes, miércoles y regresamos en la madrugada de miércoles para jueves aquí a Puerto Rico. Y allí pudimos disfrutar muchísimo sentados y siendo bendecidos por otros pastores. Allí cuando estábamos sentados, el Señor me regaló muchas cosas en estos 3 días. Primero, conocer a un pastor cubano que lo habían llevado para estar en esta conferencia y poder ser orientado y perfeccionar lo que estamos haciendo en Cuba. Le doy gracias al Señor. El Señor de verdad que hace las cosas hermosísimas. Luego le contaré y les presentaré a través de algunas fotos de este pastor cubano, junto con sus hijos que tienen unos grandes testimonios que contar. Bueno, eso lo reservo para otro momento. La otra, mientras el domingo a las 6 de la tarde comenzaba el evento y llegamos allí y nos sentamos, y comenzó con una gran noche de alabanza y adoración. No pude estar mucho tiempo de pie, sino que me senté a orar y hablar con el Señor mientras se cantaba, hermoso, bello. Y mientras oraba con el Señor, vino de momento esta oración y esta petición al Señor, que la tuve que anotar. Le decía al Señor, primero comencé con una pregunta. ¿Es este templo digno de tu presencia? ¿Es mi vida digna de tu presencia? ¿Es mi templo digna de tu presencia? Y comencé a escribir allí ese domingo en la noche. Quería compartirlo con ustedes. Quería compartir la confrontación que comencé a tener y a pedirle al Señor: haz de mi templo uno digno de tu presencia. Tú eres santo. Tus faldas llenan el templo. Qué impresionante saber que tú moras en el corazón de cada uno de nosotros. Llevo tantos años hablando y corrigiendo algún pensar de que la presencia de Dios mora en alguna estructura hecha por el hombre. Pero la Biblia es clara desde el Antiguo Testamento hablando de que Dios no mora en lugares hechos por hombres. El hombre levanta templos y los consagra para la predicación del Evangelio. Los consagra para que Jesucristo sea edificado y sea glorificado. Consagra los templos para que nos podamos reunir en asamblea y podamos cantar juntos. Y donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está la presencia de Dios. Pero cuando esto está vacío, ¿dónde está la presencia de Dios? Esta es la vida de nosotros, este es nuestro corazón, los que confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Nosotros vivimos muy afanados en mantener esta estructura, en tenerla a perfección para cuando la asamblea se reúna, no haya ninguna limitación para nosotros adorar al Señor. Pero en esa confrontación, de esa misma manera, nos afanamos para que el templo donde el Espíritu Santo mora sea digno de su presencia. Nos afanamos por limpiarlo, por decorarlo, por pintarlo, ¿Le has preguntado al Señor: Señor, ¿te agrada mi templo? ¿Te agrada mi corazón? ¿Te agrada mi mente? ¿Soy digno de la presencia de Dios? ¿Valoro tu presencia en mi vida?
¿Cuánto cuidado tengo? Me afano por no profanar este corazón y esta mente. Y obviamente mientras se estaba dando todo este evento y durante estos 3 días esta pregunta me seguía rebotando en mi corazón, pues obviamente le dije, Dios, en mi naturaleza tan frágil, ¿cómo lo hago? Yo no puedo, yo no tengo la perfección, yo no tengo todas las herramientas para poner este templo de la manera que a ti te agrada. ¿Cómo lo hago? Anoche quería ver una pelea. Hace muchos años no veo boxeo, hace mucho tiempo no veo boxeo. Me gustaba, no lo puedo negar. Y anoche había una buena pelea y me levanté muy temprano a ver el resultado. Y bueno, pues ganó Canelo, que yo creo que es puertorriqueño. Si no es puertorriqueño, no me corrijan. Desde Tito Trinidad no tengo boxeador. Sé que es mexicano, sí. Es una people, sí. Está muy mal. Es que hay algún boricua. No, pues él es boricua. Por mí. Ganó, qué bueno. Y de momento cuando lo entrevistan, sale y dice, el boxeo es todo lo que soy. El boxeo es mi vida, es toda mi vida. Sin el boxeo no soy nada. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos de esa misma manera? ¿Qué me identifica? ¿Qué me da identidad? ¿Qué me hace vivir? Hermano, yo hoy con ustedes lo que quiero tener es una reflexión. Por favor, vayan conmigo en esta reflexión. Y entonces de momento me recomiendan ver una serie en Apple TV. Yo no sé ustedes, pero yo recibo más recomendaciones de series de televisión que de textos bíblicos, de historias bíblicas. ¿Cuántos conmigo, hermano? Digan amén, digan aleluya, digan gloria a Dios. Y mi esposa, que las escoge, y las escoge muy bien, escogió una serie que se llama The Morning Show. ¿Alguien la ha visto? No la han visto nadie. ¿Alguien la ha visto? Les voy a contar el final y no tengo ningún cargo de conciencia. Se los voy a contar. Así que se pueden ahorrar ese tiempo. Pues lo siento, hermano. Se me va el sermón si no cuento hasta el final. Un gran periodista que se llama Mitch, que es personificado por alguien que se llama Steve Carell. Lo dije bien. Que él sale en una serie que a ustedes les gusta más, que se llama The Office. El pastor le encanta esa serie. Él hace este personaje, un periodista muy famoso en las mañanas, el cual él dice que su sueldo es $20 millones por tan solo dar noticias en la mañana. Donde se ha hecho tan y tan popular que a todo lugar que va tiene algún tipo de beneficio, pleitesía, comer gratis, tiene poder. Puede influenciar en cualquier lugar. Lo fue llevando el poder a creerse alguien en el cual en realidad no era y a tomar acciones que no sabía cuáles eran sus repercusiones. Y comenzó a tener relaciones extramaritales con compañeras de trabajo, con toda la mujer que le llegaba. Sin darse cuenta, entendía que todo el que se le acercaba era porque para él beneficiarse. Hasta que hubo una querella contra su conducta, lo despiden y él quiere defenderse y va a donde una de sus víctimas. Y cuando va a donde una de sus víctimas le dice, por favor, necesito que hables para que corrijas mi testimonio, para que tú le digas a toda la nación que tú eres un ejemplo al cual yo no te violé, que tú querías estar conmigo. Y aquella mujer comienza a explicarle y a decirle, tú me violaste, tú sí me violaste, no, es que tú viniste a mí porque tú querías un puesto más alto, tú viniste a mí para utilizarme. Y ella, no, yo trabajaba contigo, yo admiraba tu trabajo, tú confundiste y me violaste. El episodio 3, lo siento. Creo que es el 2. Aquella mujer se quita la vida.
Y aquel hombre entonces es confrontado ante la pérdida de la vida de aquella mujer. Se refugia en una casa solo y las personas que comienzan a compartir con él comienza a dar una voz, un grito de ayúdame. Yo no quiero ser así. Yo no sabía que yo era así. Yo no sabía que yo lo estaba haciendo mal. Yo jamás me imaginé que mi conducta estaba hiriendo a otras personas. Yo jamás me imaginé las repercusiones con mi esposa y con mis hijos. Sino que la soberbia, el poder, el orgullo, la prepotencia, el egocentrismo me llevó a tomar decisiones el cual me sacaron de la realidad de la vida. Y todo eso parece como si fuera un cuento de hadas o como si eso en realidad no existiera. Pero te hago esta pregunta. ¿Estamos nosotros conscientes de nuestras acciones? ¿Estamos tomando decisiones para lograr lo que deseo sin tomar conciencia del daño que estoy haciendo a mi alrededor? Estamos viviendo una vida el cual nos lleva a autodestruirnos. ¿Le agrada a Dios lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? ¿Es nuestro templo digno de la presencia de Dios? ¿Nuestra vida es digna? ¿O pensamos que nos merecemos la guianza del Espíritu Santo? Comparto estas preguntas y esta reflexión. En el libro de Daniel, el cual ayer me senté un rato en la tarde y quise leer los primeros 6 capítulos para ver qué tiempo me tomaba. Creo que llegué a aproximadamente 1 hora. Y se los comparto porque me encantaría que usted pudiera hacer este ejercicio. Siéntese en su versión donde usted lo entiende mejor o en varias versiones y lea los primeros 6 capítulos donde hay una gran historia. Los pasados meses hemos estado hablando tanto de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y mientras hemos estado hablando de estos libros, les hemos contado de aquella profecía, de aquel éxodo, de aquel momento donde el pueblo iba a ser llevado a Babilonia. Le contamos también en muchas ocasiones que aquel pueblo se mantuvo santo, que se purificó en aquel destierro. Y hablábamos, qué bueno que mientras el templo desapareció, el centro de la adoración, mientras para ellos desapareció la presencia de Dios, allí en el destierro, allí en Babilonia, ellos se consagraron, ¿verdad? Lo hablamos muchísimas veces. Daniel me encanta porque Daniel me hace una historia de adentro. ¿Cómo fue la santificación? ¿Cómo fue la purificación? Y hay un personaje que se llama Daniel que tiene 3 amigos que hablaremos la semana que viene de los amigos de Daniel, en el cual es escogido. Y en estos primeros 6 capítulos donde habla de estas historias, sé que eso lo van a disfrutar mucho, porque Daniel está dividido en 2 partes. Del capítulo 7 en adelante es un momento profético, apocalíptico, hermosísimo, donde al final Dios siempre triunfa. Por este año me mantendré en esta primera parte de Daniel. ¿Cómo sus amigos, cómo Daniel pudo mantenerse puro, concentrado, haciendo la voluntad de Dios sin caer ante un mundo infiel donde habían sido tentados o presionados para seguir siendo secularizados ante una sociedad nueva, muy diferente a lo que sus padres le enseñaron? ¿Cómo lo podían hacer? Dice Daniel capítulo 1 versículo 8 de la siguiente manera: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. El primer punto: escogidos estos jóvenes 4, llevados para ser preparados al rey, y la primera instrucción que se le da es la de la comida. Bueno,
pues nosotros superficialmente podríamos decir que habían varias leyes el cual te permitía qué comer y qué no comer. Con eso lo podemos resolver todo. Damos gracias a Dios por el Hijo de Dios que mandó a Jesucristo y le dijo: cómete el cuerito del lechón, no maldigas lo que yo he bendecido. Alabado sea Cristo. Hoy no vivimos en esas restricciones, ¿verdad? Pero en aquel momento existían por un cuidado en el desierto, por un cuidado de higiene, de salud física para aquel cuerpo. Pero en este caso, si profundizamos un poco más en lo que significaba donde Daniel, mientras fue a ser preparado para atender la corte del rey, dijo: no voy a comer de la mesa del rey. ¿Usted no cree que el corte del ribeye, del chuletón de ternera, del rabo de langosta en la mesa del rey no era el más puro y el mejor? Imagínense quién lo pagaba: todos los contribuyentes del imperio babilónico. No había costo alguno que detuviera que aquella mesa fuera la mejor. ¿Cuántos quieren ser invitados por el rey a comer gratuitamente? Sean honestos. Si me invitan hoy, yo lo voy a pensar muy bien y pediré un buen filete miñón. Un buen filete miñón. Pero si profundizamos en la situación, dígame si es cierto o no, que sentarte a la mesa y aceptar la comida de alguien es intimar. Sentarte a la mesa de alguien cuando eres invitado y te dan un agasajo es intimar, es abrir el corazón, es mezclarte, es el estar juntos. Daniel entendió que no podía aceptar la invitación del rey porque él no quería mezclar sus costumbres con las costumbres del imperio. Él quería mantenerse puro sin contaminar su corazón y su mente. Rechazar sentarse a la mesa es mantener viva la invitación de Dios de sentarnos a la mesa con el Señor y ser nutrido por la palabra del Señor. Daniel estaba más que claro en las enseñanzas bíblicas y podía citar incluso a Jeremías. Más que claro. Así que, ¿a qué mesa nos estamos sentando hoy? ¿Qué nos está nutriendo hoy? ¿Quién nos está nutriendo hoy? ¿Está de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos poniendo nuestros pies en ambas aguas? El domingo en la iglesia, lunes, martes secularizado, algunos miércoles en encuentro, jueves, viernes, destápame la botella, sábado, déjame caminar para que se me vayan los efectos y el domingo vuelvo otra vez a sentarme a la mesa del rey. ¿En dónde estamos sentados? ¿Qué nos está nutriendo? ¿Qué está nutriendo nuestra vida? ¿Cómo puedo ser fiel? ¿Cómo puede este templo ser digno de la presencia de Dios? ¿Cómo puedo no contaminarme con lo del mundo? ¿Cómo puedo mantenerme fiel y puro delante de la presencia del Señor? Segundo, conociendo, sabiendo, entendiendo. El conocimiento. Dijo alguien muy importante que el conocimiento nos haría libre. ¿Quién fue ese? Ese fue Sócrates. Hace muchos años atrás Sócrates dijo que es muy importante porque el conocimiento es el todo. El conocimiento nos conduce a la evolución. Entre más conozco, más voy evolucionando y más voy mejorando y voy siendo mejor. Al ser consciente de la realidad en la que vivimos, el conocimiento nos permite estar
conscientes en la realidad que estamos viviendo. No somos ignorantes a la situación financiera, a la situación de salud, a la situación política, sino que el conocimiento me permite saber dónde estoy parado y qué decisiones tomo. El conocimiento, decía Sócrates, es el primer paso a la libertad individual y por consiguiente a la libertad colectiva. Eso salió de ese gran filósofo y de ese gran entendido. Pero ahora yo voy a citar a uno que sí sabe, a uno que es la palabra encarnada, que se llama Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 nos dice: Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen firmes ¿en qué? En mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Para mantenerse fuera de contaminación hay que sumergirse en la palabra del Señor, tener un gran conocimiento de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para vivir en libertad y no engañados por las mentiras del mundo. No vivir engañados por lo que el mundo nos tienta. Es interesante que mientras pasan las décadas, los años, cada vez la tecnología mejora, la tecnología se desarrolla cada vez más impresionante. Lo que el ser humano logra hacer es impresionante. No lo entiendo cómo es el wifi, no entiendo cómo es el internet, no entiendo, pero sigue funcionando y qué bueno es, ¿verdad que sí? Es interesante que mientras más pasa el tiempo, cuando el hombre comienza a evaluar la conducta humana, ¿sabes lo que dicen? Es tanto el misterio que dice: si eso te hace sentir bien, pues no está mal. Porque tú estás contento, estás alegre, y si esto te hace sentir bien, pues sigue hacia adelante. ¿Y qué ha hecho el mundo? Cada vez más y más y más confusión. Leía la noticia de una universidad. Cuando los estudiantes van a escoger cuál es su gender, esta universidad tiene 97 opciones. Y aquel reportero dice: donde no hay duda es en la sala de parto. O nace niño o nace mujer. Porque a falta de conocimiento de la palabra del Señor, más enredo hay en la vida. ¿Cómo hago este templo digno de la presencia de Dios? ¿Cómo no lo profano? ¿Cómo lo mantengo santo? Conociendo sus decretos, conociendo su verdad. La verdad nos hace libre, nos bendice de manera impresionante en la vida de cada uno de nosotros. Jesús, mientras oraba por sus discípulos en Juan 17, versículo 16, que era en la oración de intercesión, dice: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con la verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. No pertenecemos a este mundo. Así lo dijo Pablo también en Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan conforme a este mundo, al contrario, cambien su manera de pensar. Esa es la intercesión de Jesús por la vida de cada uno de nosotros. Mantener un templo santo y purificado es un templo que conoce los decretos, los mandamientos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el proceso? Entender lo que Dios desea. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de nosotros? Convicción interna de que no importa lo que me ofrezcan a la mesa, yo sé lo que Dios quiere para mi vida. Y seguiré mejor comiendo vegetales con agua. El Señor los bendiga y sepan buenos para honrar al Señor.
aplicar con inteligencia la enseñanza del Señor. Resistencia a los tiempos, a la posmodernidad, a la poscristiandad, resistencia. Y esperar en el Señor. Estos jóvenes fueron llevados a una educación externa, a una educación secular. ¿Hay pecado en eso? No veo ningún mandamiento que fuera pecado en que ellos se educaran secularmente. Desde el principio lo vemos en José. Cuando usted se va al Génesis, usted se encuentra con José. ¿Dónde fue educado José? Luego que lo vendieron y lo llevaron a Potifar, y allí que fue educado y que sirvió a quién, sirvió a aquel pueblo. No era Jerusalén, no era la tierra prometida. Sirvió en Egipto con el conocimiento secular guiado por Dios. Bendijo a toda una tierra. Moisés, ¿dónde fue Moisés criado? Se lo llevaron también, ¿a dónde? A la casa del rey, del emperador. Allí fue que una persona donde tuvo mucho conocimiento para poder caminar por el desierto y conducir a un pueblo. El conocimiento secular no es ningún pecado. Gracias a Dios, juventud, que ustedes están en este tiempo. En mi tiempo yo escuchaba, ¿para qué estudiar si Cristo viene? Ustedes están claros con eso. Tuvimos que luchar para entender que en la educación secular Dios está. Que Dios está levantando siervos y siervas, no importa cuál sea tu profesión. En todas las profesiones Dios quiere llevar un representante de su gloria, que no se sienta a la mesa a contaminarse, sino que vive a perfección las ordenanzas del Señor, que es de bendición. La Biblia en ningún lugar recomienda la ignorancia, sino al contrario, dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que yo la daré. Descenderé de los cielos como lluvia sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Alguien aquí falto de sabiduría? Para orar un momentito. Todos somos sabios. Pero para entrar en el conocimiento secular, nuestras bases y nuestro conocimiento en Cristo Jesús tienen que estar sólidas. Y no importa la clase de humanidades, no importa la clase del profesor ateo, no importa en el lugar donde nos metamos a estudiar lo que nos metamos a estudiar, donde venga alguien a robarnos la fe, el que ha sido instruido desde la niñez se mantendrá firme. Y no solamente se mantendrá firme, sino que se graduará con honores para servirle a Dios a través de esa educación secular. Esfuércense y sean valientes, no tengan temor. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Tradicionalmente duraba 3 años esta preparación. Los mismos 3 años de Jesús en la tierra antes de llegar a su graduación en la cruz del Calvario. Se educaban en la escritura de los caldeos, así que eran bilingües o trilingües. Conocían la literatura secular, los hacían entender la ciencia moderna, pero también los llevaban a tratar de culturalizarlos en sus supersticiones, en las reglas de la magia, en la astrología. Así que le enseñaban cómo funcionaba el pueblo babilónico, el imperio babilónico, cómo era su función, cuáles eran sus criterios, cuáles eran sus valores. Pero estos jóvenes, estos 4 jóvenes, teniendo sus valores claros, no importó lo que llegara a la vida de ellos. Dice Daniel capítulo 1 versículo 8, que se propusieron no contaminarse con el conocimiento, ni con el vino, ni con la comida de los jefes. Dios los puso en alto con su conocimiento, con sus valores y con su verdad. Dios los puso en gracia. Un proceso de desarrollarse. Amada iglesia, mientras se vive la secularización, la fe es probada. Y la fe razona. Y la fe evalúa. Y la fe discierne. No somos tontos.
Somos sabios. El sabio sabe hablar cuando tiene que hablar. El sabio calla cuando tiene que callar. Yo recuerdo en uno de mis trabajos de maestría que cuando le entregué aquella exégesis al profesor, le dije: profesor, aquí le entrego todo lo que usted quiere escuchar. Gracias a Dios que no me preguntó qué yo pensaba. Yo creo que ya se dio cuenta. La fe razona. La fe no es tonta. Tiene la sabiduría de Dios. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a Daniel y a sus amigos comprobarle al jefe de aquel rey que los vegetales y el agua eran más que suficientes para mantenerse de la manera aceptable para entrar a la corte? 10 días. 10 días. En este tiempo le podríamos llamar un detox. Todavía no entiendo lo que es. Podríamos llamarlo que nos dicen que necesitamos 21 días para crear una disciplina en el ejercicio, en el correr, en la dieta o en el caminar. A estos jóvenes le tomó 10 días demostrarle a aquel que sus rostros eran santos, que sus rostros eran perfectos, que estaban aptos, que estaban saludables, que estaban llenos de la presencia de Dios para allí llegar ante el rey y poder ser utilizados por Dios. 10 días de reto, 10 días de confrontación. No sé cuánto tú llevas viviendo para consagrarte delante del Señor, pero créeme que abstenernos de la dieta del mundo nos va a fortalecer, abstenernos de la pornografía, de la mentira, del engaño, del soborno, del egocentrismo, del deseo de ser triunfante. Abstenernos de esa dieta nos va a fortalecer en el Espíritu de Dios para vencer en este mundo. Es una prueba, sí es una prueba. Es una prueba de aptitud y de actitud. Es una prueba que Dios utiliza. Mira cómo dice el versículo 17. Estos 4 jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia, sabiduría para entender toda clase de libros y ciencias. Además, Daniel parece que fue más dietético. Daniel podía entender el significado de los sueños y visiones del rey. No se lo dio la universidad, no se lo dio el título académico, se lo dio una vida de devoción a Dios y entrega total al Señor. Es mi templo, es mi vida digna de la presencia de Dios. ¿Le agrada a Dios mi templo? ¿Le agrada al Señor? Verdaderamente, como una historia bien vieja, cuando le dije a mi hija que iba a predicarle a Daniel, me dijo: para predicarle a los jóvenes, ¿verdad? Porque a Daniel siempre se le predica a los jóvenes. Le dijo: y a los viejitos también nos toca. Tiene un mensaje para todos. Hoy en día no se aplica esta ley de alimentación, pero sí todos estamos en un entrenamiento para vernos frente al Rey. Sí, todos estamos en un proceso de detox para nosotros dejar de pecar, para ese día que la trompeta suene y nosotros nos podamos ver frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, estamos en un momento de prueba, hay mucha tentación, hay mucha mentira, y para hoy hay conocimiento de Dios vasto para nosotros poder mantenernos santos y puros delante de la presencia del Señor. Para hoy. La mayoría de nosotros, o todos, hemos enfrentado momentos en nuestras vidas que nos hemos sentido tentados
en comprometer nuestra fe. Vivir en una cultura de negocios donde para ganar más o para ser mejor tomo decisiones en la cual engaño, miento, oculto, me aprovecho, reina el poderoso, destruyo el débil. Nos ha llegado el momento donde para cerrar el negocio me tengo que sentar allí para beberme un par de copitas de vino para que se agraden de mí, me den el negocio y pongo por encima mi fe por encima de lo económico. Donde comprometemos nuestro estilo de vida para agradar. Un estilo de vida lleno de sobornos para conseguir la aprobación de. En estos procesos de juventud, comprometemos nuestro lenguaje o nuestras actitudes para que nos acepten en los grupos. ¡Ah, qué cool, diantre, qué brutal! Pero en realidad estamos viviendo una doble vida porque, pues, quiero ser validado por una mentira. Para ser aceptado en diferentes grupos. Vivimos en un mundo donde los valores del reino no son aceptados. Son ridiculizados. Son de mofa. Donde en muchas ocasiones piensan que estamos obsoletos, faltos de conocimiento, ridículos. Donde la honestidad está entredicho. Se nos hace tan fácil mentir, engañar. Y entonces es donde viene esa confrontación. ¿Es mi templo digno de la presencia de Dios? Ahí vuelve esa pregunta a retumbarme y a decirme, Dios, ¿tú te agradas de vivir en mi vida? ¿Tú te agradas de escuchar mi mente razonar, mi mente pecaminosa, Señor? ¿A ti te agrada? ¿A ti te agrada cuando tengo doble ánimo de mi corazón, cuando sé lo que es bueno y no sé hacerlo y hago lo malo sabiendo que es malo? Tú sigues siendo fiel viviendo en mi templo. ¿Cómo tu misericordia es tan grande? ¿Cómo la puedo describir? Por más que te fallo, por más que soy hipócrita contigo, ¿cómo cada mañana tu misericordia es nueva? No te ahuyenta mi pecado, te apasiona mi debilidad y mi fragilidad. ¿Cómo tú logras ser un Dios tan grande? Y eso nada más me lleva entonces a vivir una vida de confesión continua. Señor, perdona mi fragilidad, perdona mi debilidad, perdona mi hipocresía. Señor, ayúdame por favor. Solo no puedo. ¿Cómo lo puedo hacer? Con tu presencia en mi vida, con tu presencia confrontándome, con tu presencia aclarándome, con tu presencia advirtiéndome en cada batalla, en cada prueba, Señor. Gracias, 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 gracias. ¿Cómo lo puedo lograr? Entendiendo que Jesús pasó por lo mismo, que fue llevado a múltiples tentaciones, que se le ofrecieron reinos, gobiernos, poder, gloria en esta tierra. Pero como Él conocía el plan de Dios, Él conocía el propósito de Dios, Él sí conocía muy bien, nada lo sacó de concentración. Jamás se sentó a la mesa del rey a comer comida indigna, sino que se mantuvo santo. Y entonces vino resucitado y dijo,
vengan a mí todos los que necesitan. Que yo entre a su templo y que yo santifique su templo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Señor, por favor, si nuestro caminar no te agrada, si estamos, Señor, sin darnos cuentas, emborrachados de mentira y de pecado, Señor, por favor, te pido que tu Espíritu Santo nos confronte. Por favor, Señor, prefiero tu prueba que vivir lejos de ti una eternidad. Prefiero tu corrección, Señor. Porque cuando tú estás, Señor, y tú corriges, Dios, cuánta paz podemos recibir. Cuánta paz podemos tener. Te pregunto, Señor, te pido, Señor, haz de mí un templo digno de tu presencia. Que tú te agrades, Señor, vivir junto a mí. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido todas estas cosas. Amén, amén y amén. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti.